¿ya? La planeación estratégica, ya luego de haber seleccionado como tal qué elementos son los más importantes, nosotros pasamos ya a hacer una estrategia operativa, es decir, que se pueda poner en práctica. Hasta aquí, palabras más, palabras menos, nos han permitido tener una estrategia y justamente pensar hacia dónde nos vamos a dirigir en corto, en mediano o largo plazo. Sin embargo, para poder nosotros ejecutar, debemos asegurarnos de que haya un plan de trabajo o un plan de acción, que haya un presupuesto que acompañe las estrategias, un cronograma y obviamente un responsable. Cada uno tiene un porqué de ser, ¿sí? Antes de empezar eso, nosotros vamos a reconocer qué son las tácticas. Cada estrategia debe tener tácticas que nos permitan a nosotros acercarnos o poder ejecutar como tal las estrategias planteadas. Cada estrategia debe tener sus propias tácticas, que son la herramienta que nos va a permitir a nosotros ejecutar e ir completando la estrategia. Para tener una idea, la reunión de varias tácticas van a ser los pasos que nos van a permitir llegar como tal a nuestra meta, ¿sí? Entonces, ustedes van a poner las tácticas de una manera tal que puedan integrarse a la actividad que realizan y de a poco ir llegando hasta conseguir la estrategia planteada. Estas tácticas me van a hacer es facilitarme el trabajo como tal en el desarrollo de una estrategia. Yo tengo aquí unos ejemplos. Por ejemplo, la delegación de la toma de decisiones del fundador hacia otros miembros de la familia. Para llegar a eso, yo necesito una serie de pasos. ¿Qué necesito como pasos? Obviamente, primero lo que me va a pedir es que yo genere los procesos de toma de decisiones. Luego voy a crear el manual y por último ya establezco los procesos. Es decir, es una serie de pasos que nos van a nosotros Genera, crea y permitir establece. como tal irnos dirigiendo hacia este aspecto o irnos acercando como tal a la planeación. ¿Sí? Cada estrategia va a tener al menos 3 pasos para desarrollar, que deben ser específicos y nos van a permitir identificar como tal los aspectos. Si ustedes ven en este momento, yo tengo 3 estrategias y obviamente de las 3 estrategias se convirtieron en 9 tácticas. Entonces, obviamente sí hay que identificar. Adicional a la táctica, nosotros nos planteamos un indicador. ¿Qué es el indicador que nosotros nos planteamos? El indicador que nosotros nos planteamos va a ser una forma que nosotros esperamos medir que la estrategia se cumple. Obviamente, ¿qué va a hacer referencia? A la idea central que nosotros tenemos justamente del elemento. Por ejemplo, nosotros hablamos de, como estrategia de la delegación de la toma de decisiones, ¿sí? ¿Cómo yo voy a medir? Obviamente por el nivel de participación de la familia, porque eso estamos buscando. Entonces yo puedo medir. Yo puedo medir cada uno de estos aspectos a través de nivel, yo puedo medir un nivel de participación o un porcentaje. Otra opción también que pueden medir es a través de un número, ¿sí? Entonces yo puedo medir a través de estos elementos. Por ejemplo, otro tenemos dice cambiar la constitución de la empresa hacia otras formas jurídicas. Entonces ahí que vamos a medir es el porcentaje del patrimonio que hemos cambiado. Entonces va a estar relacionado a saber cómo voy a saber si es que estoy cumpliendo o no con mi estrategia. ¿Por qué es importante saber, obtener esto? Porque nosotros lo que vamos a ver es en realidad un aspecto importante que la estrategia nos debe permitir saber si es que yo estoy avanzando o no. Entonces, para eso es el indicador, para saber o para tener una certeza de cómo nosotros vamos a ir cambiando. No, esto nos va a permitir como tal tener el primer elemento. Adicional a esto, nosotros vamos a tener es un resultado esperado. La estrategia que ustedes crearon nació justamente de una evaluación previa, de un problema. Sin un problema, no había como tal esto, ¿no? Un problema o una oportunidad era lo previo a la estrategia. Entonces, este problema dio paso a la estrategia y nosotros tenemos un resultado. Por algo se creó esa estrategia, entonces el resultado lo que me va a decir como tal es si es que nosotros estamos aplicando
adecuadamente y sobre todo, si el resultado va a solucionar el problema que nosotros originalmente lo vimos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poner. Esta parte lo que va a hacer es justamente identificar lo que nosotros queremos. Esto va a ser una situación deseada. Esto es lo que nosotros deseamos como tal. ¿Sí? Por eso creamos la estrategia. Entonces, cada resultado va a estar indicando qué es lo que nosotros deseamos como tal, como estrategia, y por lo tanto lo vamos a trabajar a partir de eso. Luego nosotros tenemos que considerar una meta. Una meta, a diferencia de lo que tenemos acá planteado como indicador o como resultado esperado, va a ser algo que nosotros podamos medir. Es decir, esto es importante, la meta se va a convertir en algo que nosotros podamos medir y saber si es que estamos avanzando o no. Entonces, cada una de las estrategias va a tener el indicador adicional, va a tener una meta como tal. ¿Sí? Por ejemplo, usted quiere crear cursos o quiere crear programas. Usted lo que va a necesitar indicar es cuántos programas o cuántos paquetes desea construir. Usted me dice incrementar el número de estudiantes. Pues ¿cuánto es el número de estudiantes que yo deseo tener? ¿Para cuándo? Para un año específico. En este caso debería ser para 2020 o 2021. Entonces me permite identificar de una manera clara cómo nosotros vamos a poder identificar y cómo nosotros vamos a tener. Esto va a estar relacionado obviamente al indicador como tal que habíamos puesto antes. Ese indicador me va a permitir identificar si es que yo estoy cumpliendo o no. Y el periodo de medición me va a indicar con qué frecuencia yo voy midiendo las actividades a ver si es que yo cumplo o no cumplo. Hay algunas reglas un poco específicas, no son obligatorias, pero sí. La parte financiera habitualmente se lo mide cada trimestre. El mercado se lo mide cada semestre para tener más o menos una relación. Estrategias administrativas tienden a medirse cada semestre, ¿sí? Y tendríamos nosotros de esa manera el avance como tal. Por último, luego que, o bueno, a casi llegando al último, nosotros debemos asignar a cada estrategia recursos. Recuerde que la organización tiene recursos de diferente tipo, recursos financieros o económicos. ¿Qué más tenemos? Recursos de mano de obra, ¿sí? Tenemos la misma infraestructura, ¿sí? Tenemos esos aspectos entre los principales, entonces nosotros vamos a asignar como tal un equipo. Aquí, por ejemplo, en este caso, estamos asignando un equipo de apoyo de gerencia y un equipo de oficina y cómputo. Creo que es algo básico, especialmente en la parte administrativa, tener eso. Ustedes tienen estrategias, por ejemplo, que me hablaban de incrementar o estudiar nuevos productos. Ellos tendrán que tener obviamente un espacio para realizar el equipamiento necesario y todos los elementos que deseen o puedan hacer eso. Y obviamente también nosotros vamos a fijar un responsable. Cuando nosotros manejamos negocios pequeños, lo habitual es que nosotros pongamos de como responsable a la cabeza de la empresa, es decir, al gerente. También yo puedo utilizar los diferentes equipos o puede ser un entrenador, una persona en particular que se haga responsable como tal del equipo. Cada estrategia también nosotros lo vamos a asignar un presupuesto. Este presupuesto, ¿de dónde van a ser? Ustedes del momento en que hicieron la estrategia tenían al menos 3 acciones. Y el momento en que ya abrieron las 3 acciones se dan cuenta de que hay que invertir una serie de recursos y tiempo. Entonces, ahí yo voy asignando como tal el presupuesto para cada una de las actividades que tienen que realizar. Y ahí se forma todo el presupuesto como tal. Y por último, un calendario, un cronograma que va a estar acompañado al presupuesto. Este cronograma que nosotros vamos a tener va a ser principalmente dirigido
a cuándo inicia cada una de las actividades, porque no todas las actividades van a ingresar al mismo tiempo. Entonces, ahí yo puedo ir identificando cómo van ingresando cada una de las actividades. Y eso nos va a permitir saber cómo ponemos nosotros en práctica lo que acabo de exponerlo. Pues bueno, la manera de poner en práctica esto es justamente seleccionando en primer lugar, de acuerdo al Excel que está como plantilla, ustedes van a seleccionar las estrategias con las cuales van a trabajar. Cada estrategia ya viene dividida en las tres tácticas que nosotros tenemos como tal. Entonces yo puedo, Ingeniero, las 5 estrategias que vamos a escoger, ¿no? sí. Entonces aquí nosotros vamos a tener de cada estrategia las tácticas necesarias para trabajar. Ponemos el indicador y tenemos el resultado esperado. Esta es una de las matrices más importantes para la siguiente parte del trabajo. Luego nosotros vamos a tener la siguiente plantilla que me habla del indicador. En este caso, el indicador ustedes ya lo escribieron acá. Tienen el indicador y tienen la estrategia. Entonces, si ustedes ya tenían estos dos elementos, lo que les faltaría colocar es únicamente la periodicidad y la meta. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que es importante la primera matriz. Luego vamos a irnos hacia los recursos. Si usted recuerda, ya tiene usted la estrategia. Lo que va a tener que asignar en este caso son los recursos como tal y obviamente el responsable para que lo cumpla. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Ya? Sí, doctor. Luego armamos el presupuesto. Usted ya tiene la estrategia y como les había dicho, este valor va a generarse en base a las tácticas que armaron inicialmente. Entonces, con eso ustedes ya tienen el presupuesto y van a tener obviamente el valor final. Y por último, tienen la planificación. Esta planificación obviamente va a estar con todas las actividades. ¿Dónde están las actividades que ustedes tienen? Son estas tácticas. ¿Sí? Entonces, estas tácticas usted va a tener que pasarlas acá. Todas las tácticas e irles asignando como tal. ¿Cuándo inicio el plan? Es decir, ¿en qué mes de lo que arrancó el proyecto inicia? ¿En la semana 1, en la semana 2, 3, 4? Si yo cambio aquí para iniciar el plan en la semana 4, si ustedes se fijan, automáticamente se cambia la pintura de los gráficos para ver justamente dónde nos estamos yendo. Esto es un diagrama de Gantt que está hecho para desarrollarse así. Nosotros tenemos la duración del plan. Igual, ¿cuánto se van a demorar en realizar esa actividad? En este caso, 5. Digamos, nos vamos a demorar 8 semanas u 8 meses. Nosotros simplemente cambiamos y obviamente se está cambiando como tal el trabajo que vamos a desarrollar. ¿Sí? Esto igual lo vamos a tener en la parte de acá abajo. ¿Sí? Y lo vamos a ir llevando a cabo. Habitualmente, siempre iniciamos por la actividad número 1 y vamos a ir avanzando. Usted, como está manejando diversas estrategias, puede que la actividad que tengo uno de la estrategia 1 pueda iniciar al mismo tiempo que la actividad 1 de la estrategia 2. Entonces, yo puedo tener al mismo tiempo, por ejemplo, que se vayan a empezar dos actividades. Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros ir identificando el avance como tal del tiempo. Este número puede estar representado en semanas o en meses. Ya depende de la magnitud del plan y ustedes que lo vayan desarrollando para que lo planifiquen por semanas o por meses. Eso ya es un criterio justamente acorde a las estrategias y a la velocidad de avance de la organización. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos ya como práctica ya y obviamente para desarrollar el plan.